Amigos, estamos de vuelta aquí en la Caja FM. Este es un programa especial, aunque todos son especiales y siempre decimos lo mismo, pero sí tiene un tinte especial porque a pesar de que estamos en la pandemia y seguimos en la pandemia, le estamos dando un corte diferente que nunca había sucedido en este programa. Nos estamos inclinando un poquito o hemos seleccionado un poco la parte social, la parte ecológica, ni siquiera con tintes políticos, más bien es juzgue usted mismo, ponemos la información sobre la mesa, traemos gente importante, platicamos, y ahorita yo voy a platicar un poco por qué yo estoy tomando un poquito personal esto, pero Fer, estamos de vuelta. Qué maravilla, de veras, amigas y amigos del KGFM, es un verdadero placer estar de regreso con ustedes. Y como bien dice Mitch, y saben todos, estamos fregados con este asunto de la pandemia. Tienen que cuidarse mucho, que si los semáforos, que la madre, recuerden que la enfermedad es totalmente verdadera, aquí no es guasa. Entonces, a cuidarse, a cuidar a los demás, cuidándose uno con la responsabilidad para que no se siga propagando más de lo que de por sí ya está. Entonces, pues, aguas con ese tipo de asuntos. Y bueno, también algo que me es valiosísimo, la idea del trabajo que se está realizando que tienen carácter importante en lo que es la naturaleza de la humanidad. O sea, están pasando cosas en México, están pasando cosas en el planeta, pero aquí es donde nos importa en ese momento, porque aquí en México es donde podemos hacer cosas de verdadera función de cambio. Y tenemos, pues, querido Mitch, ahí están viéndolo, por ahí está. El acordeón para presentar a nuestro gran invitado de hoy, José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz. Muchas gracias, bienvenido. Es un honor. Eres toda una personalidad por todo el trabajo que has hecho y porque eres mexicano y porque además amas a tu país y lo haces por tu país. O sea, la verdad, te lo voy a agradecer. Si me permites, voy a leer un poco. Por favor, Mitch, porque él es un invitado de esos, digamos, que se cuentan con los dedos de la mano, del calibre de personaje que es. O sea, garbanzo de libra. Es un garbanzo de libra. Vamos a hacerlo. A ver, Mitch. Rápido, amigos. José Antonio Benjamín, además son sus tres nombres, nada más tiene ahorita tres nombres, ¿no? Pero nos vamos a... De telenovela, ¿eh? José Antonio Benjamín, ¿dónde dejaste a Isabel? Sí, exactamente. Es biólogo y doctor en ciencias del Instituto de Ecología del Programa Doctoral en Ciencias Biomédicas de la UNAM. O sea, no estamos hablando de que fue el maestro de la Secum 23. Estamos hablando de cosas más importantes. Elevadas. Catedrático del TEC de Monterrey, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, director investigador de una asociación civil que ahorita nos platicará, que es Servicios Ambientales y Cambio Climático. Entre otras cosas, ha sido o forma parte del equipo de Al Gore, catedrático en la Universidad Michoacana, en la Facultad de Ciencias, que ya lo mencionamos, en la Universidad Autónoma del Estado de México, anduvo con el EZLN haciendo ahí investigaciones. Es el primer mexicano que ha escrito sobre el cambio climático y cómo neutralizar las emisiones de carbono. Ya no nos extendemos. José Antonio, bienvenido. Espero haberlo dicho correctamente bien. Muchas gracias. Al contrario. Oye, José Antonio, ¿es cierto que te llevas de zapes con Al Gore? ¿Hacia de esos niveles? ¿Qué cosa contigo? ¿Qué cosa contigo? Trabajamos con él el mismo concepto de preservación de la vida mediante una nueva cultura y un empoderamiento de que la gente deje de contaminar. El calentamiento global no es otra cosa más que contaminación de nuestra parte. Y esa contaminación proviene de nuestro desarrollo. Entonces, con Al Gore, lo que se está viendo es que nos estamos desarrollando mal y por eso contaminamos tanto y estamos lastimando a todas las demás especies, empezando con nosotros mismos. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo la pandemia, es una pandemia atípica, completamente una zoonosis que nunca se ha tenido registro. Zoonosis quiere decir que una enfermedad de un animal brinca al humano. A un ser humano. Y el ser humano la difunde de una manera espectacular. Y entonces se genera una pandemia. Entonces, este tipo de lenguaje, pues muy maquillado para los términos científicos, lo único que nos dice es que estamos haciendo malas cosas y que debemos de conservar nuestra naturaleza. En ese sentido, mi formación como biólogo, mi padre fue doctor y
a todo orgullo porque él fue primero torero. Y Mira nada entonces más. perdió la vista cuando el toro lo corneó Ok. y me dijo, hijo, el regalo más grande que tengo de Dios fue que me haya quitado la vista. Y le digo, pero papá, ¿cómo dices eso? O sea, ¿Por qué? además de los golpes, de la madriza que te puso el toro porque tenía el brazo roto, la pierna rota y todo, le digo, ¿cómo dices esto? Y dice, porque el día que perdí la vista, Abrí los ojos. pude ver. Ok. Y entonces se enamoró pues de una mujer fabulosa que es mi madre Qué bonito. y que va a cumplir, primero Dios, este mes 90 años. 90. Y entonces, Mira. si te sorprendió que tenga 3 nombres, te va a sorprender más que tenga 10 hermanos, que seamos 10 hermanos. Santo Dios. Entonces, ¿Y todos con nombres tan largos como el tuyo? y todos con nombres como el mío, ¿no? Con ¿Se 3 repite algún nombres. nombre en alguno de los hermanos? No, ninguno compartimos un nombre igual, o sea, además. Sí. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y es muy bonito. Entonces, durante mi crecimiento, pues crecimos con un padre que siempre estaba trabajando 2 turnos y sábados y domingos y mi mamá, bueno, pues la mejor económica del mundo porque nos sacó adelante a los 10 y nos dio de comer Sorprendente. a 10 y a todos nuestros invitados. Sí. Entonces, yo he tomado esa parte de devolver con respeto a la naturaleza por un lado, pero también a nuestra sociedad por otro, el conocimiento que me han financiado. Por ejemplo, yo he recibido becas porque he sido buen promedio, pero esas becas las he compartido con compañeros que no tenían trabajo, que no tenían forma de pagarse su desarrollo y yo los adopté y muchos de los tesistas que tengo no son de promedio de 10, son de promedio de 7, de personas que prácticamente ya no tienen otra oportunidad. Y con lo poco que gano, les he financiado su desarrollo. Y eso es lo que México tiene que voltear a ver. Personas como ustedes que teniendo las herramientas que tienen, pueden compartir con responsabilidad el talento y hacer que el engranaje, este engranaje que mueve una nación, se articule y se pueda proyectar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos hacer que este engranaje funcione? Pues con nuestros ejemplos. ¿Sí? De entrada soy un ejemplo porque soy un papá soltero. Okay. Y mi hija está conmigo y mi hija me educa porque no hay escuela para padres. A estas alturas no hay escuela para padres. No, y creo que nunca ha habido. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija va a cumplir 14. Okay. Mira, es un adolescente ya tirando a señorita, qué maravilla, qué felicidades, qué bonito. Sí, crecen rapidísimo. Entonces, es increíble cómo maduran las mujeres mucho más rápido que los hombres. ¿Sí? Sí. Y en muchos aspectos, a través de las pláticas con ella, pues el nivel de sensibilidad que he desarrollado, pues así como tú que eres músico y sabes que en una tonada puedes vaciar el corazón, en una canción puedes embriagar los sentidos y transmitir a través de unas cuantas palabras todas las emociones, pues los hijos son así. Y entonces ella me ha estado educando y me dice, oye papá, ¿y si compartimos esto? ¿Y si compartimos el otro? ¿Y si hacemos esto? Entonces me trae en chinga, como dicen aquí los chicos, me trae movidito y siempre ideando y compartiendo y todo, ¿no? Pues es que eso es parte de la naturaleza y es parte de la vida y qué bueno que esté pasando porque simplemente se entiende. La primera, repitiendo una parte de lo que hace la presentación Michelle, eres un hombre extremadamente preparado. O sea, cuando tú, y aparte extremadamente preparado, pero con un aire de modestia y de sensibilidad enorme. O sea, el que tú puedas decir algo de que tu niña te siga educando y que sí dices, caramba, estamos hablando con un hombre totalmente preparado, con doctorados, y no solamente en una materia. Esto nos pone en una función que me resulta muy interesante para preguntarte. La naturaleza, ¿qué te mueve?
por qué lo que estás haciendo. Bueno, como humanidad, así como nos conocemos, nuestras civilizaciones pues, tienen un desarrollo de unos 5,000 años. 5,000 años. Y la vida del planeta apenas tiene 4,600 millones de años. Okay. Entonces, como especie, tenemos que reconocer que nos hemos posicionado por sobre todas las demás especies. Entonces, por ejemplo, mi papá, cuando te digo que perdió la vista, se dedicó a la medicina y fue doctor en kinesioterapia. Y lo que lo movía a él era la rehabilitación física. Porque cuando vio su cuerpo lastimado, dijo, ¿en qué me metí? ¿Cómo la fui a regar? Sí, sí. Y a mí me gusta la medicina, pero no le entré a la medicina porque no veía a mi papá, ¿no? Entonces yo decía, no, pues yo quiero una familia, quiero estar así, ya está en casa y todo, pero es muy demandante. Y la educación ahora, pues para medicina te pide más requerimientos. Entonces yo me fui por algo más, pues... Más facilito, ¿verdad? No, Okay. no, no, me fui por la ruta larga. Entonces primero estudié biología porque dije, ¿cómo voy a entender y defender a los humanos si no entiendo a las demás especies? A las plantas, a los animales, a los insectos, a los hongos. Y entonces mi panorama de estar centralizado en una vida de médico con un buen salario o ayudando al prójimo, lo abrí a todas las demás especies y eso te cuesta en tu formación. Entonces, cuando tú quieres ser papá, pues resulta que el tiempo ya se te pasó, que no tienes capital porque lo invertiste en estudiar una cosa, otra cosa. Y entonces así me fui hasta el doctorado en ciencias biomédicas por parte del Instituto de Ecología, donde desarrollé modelos que tienen que ver con el cambio, con la transformación del paisaje. Entonces imagínate cómo vas de la célula a la transformación del paisaje y cómo mides el metabolismo del paisaje a través de las emisiones de carbono. Que es todo un proceso que va llevando hasta a esto que estás mencionando, sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, me dicen, ¿y qué es eso del carbono? Y yo les pregunto, ahora que estás guardado, no usas el coche y no quemas gasolina. En promedio, ¿cuántos litros de gasolina quemas? Y me dicen 1 litro, 2 litros, 100 litros, 1000 litros. Así hay como diferentes escalas, ¿no? Hay personas que caminan y dicen, no, yo no uso coche. Pero si tú quemas 1 litro de gasolina, emites 2.4 kilogramos de CO2. Entonces multiplícalo por los litros de gasolina que has quemado a lo largo de este año o del año pasado o a lo largo de tu vida y vas a darte cuenta de que la contaminación que pusiste en la atmósfera, acá nomás por moverte, ya es significativa y que jamás te han dicho, oye, hay que limpiar ese aire que contaminaste. Claro, no, nunca. Nunca. Y por ejemplo, ahorita que estamos en casa nos bañamos y todo bien bonito. ¿Y cuánta de esa agua tú les diste un tratamiento para purificarla y que se incorpore a la naturaleza? No, nada, ¿no? Entonces, ese fue mi cambio de paradigmas. Okay. Y además, bueno, pues estoy viendo qué especies estamos acabando, cómo las estamos acabando, y entonces conocer los vectores, los drivers que le llaman, el mecanismo mediante el cual nosotros estamos acabando con ciertos organismos, pues eso es parte de la biología. Entonces, a mí me apasiona estudiar el origen y evolución de la vida, porque nuestra vida es muy cortita, es apenas efímera. Y si no hacemos algo como especie que deje un legado muy bonito, cultural, musical, por ejemplo, los organismos, todos los animales en algún momento hacen música, pero su música está acotada a una escala muy pequeña. Y nosotros tenemos una escala inimaginable. La cantidad de sonidos, las canciones, eso es crear. Las artes reflejan parte de nuestra creatividad, de nuestros sueños, de nuestro talento y de nuestra vida. Entonces, cambiar esta configuración, por ejemplo, nosotros ahorita nos estamos viendo y estamos en casa, y la casa es un reflejo de una de nuestras ventanas del alma. ¿Cómo queremos el espacio que habitamos?
Y este espacio está completamente, es una disrupción, es un quiebre total de un paisaje natural, porque alteramos todo eso y todos los elementos que tenemos no reflejan la naturaleza que vivimos, sino no son un espacio. Entonces nosotros modificamos todo este paisaje y al modificarlo, pues nos vamos deshumanizando, volviendo menos sensibles y perdiendo esa noción. Ahora que en algunos lugares como en Cancún, que de repente cierran los hoteles y ven pasar jaguares, ven pasar cocodrilos, dicen, ¿a poco existían aquí? Entonces viene la sorpresa, quédate un momento encerrado, quieto y verás pasar la naturaleza frente a ti mismo. Y eso es el principio de mi vida. Compartir las enseñanzas, permitir que los jóvenes que vienen ahora, que a veces no les damos el debido respeto ni la debida orientación, porque queremos que rápido crezcan. No. Hay que dejar que crezcan, que se maravillen de este mundo, que conozcan, que sepan lo que es echarse un partido de fútbol bajo la lluvia en un llano y llenarse de lodo, que sepan lo que es resbalarse en una caída de agua, que sepan lo que es el sabor de la tierra, en fin, sin poner en riesgo su vida. Entonces, esto para mí es lo que puede hacer una mejor sociedad. Y la parte más bonita, que yo la veo reflejada, es porque he viajado mucho. A la República Mexicana le he dado como 5 vueltas, más o menos, bien. Y otras vueltas así como incidentes. Entonces, visitar culturas, comer lo que come la gente, llenarte de esos olores, de esos aromas. La ropa de mucha gente que trabaja en el campo huele a humo en las mañanas y en la tarde huele a lo que comieron. Y son una mezcla de olores. En la India, por ejemplo, la gente huele a lo que come, porque hay muchísimas especies que se hacen presentes en su sudoración. Y entonces la gente no cree que olamos a lo que comemos. Y nosotros, para purificarnos, por ejemplo, si tú comes sandía, perfumas tu cuerpo. ¿Y de dónde vienen las sandías? Es muy importante no crecer como a tontas y a locas. La cultura, y nosotros en particular, tenemos que poner un orden a nuestro crecimiento y motivarlo. Entonces, en ese sentido, el orden tiene que estar asociado a la permanencia de las culturas, de las tradiciones, de nuestras raíces. Platicando una vez con Rigoberta Menchú en una comunidad que visitamos, me dice, tengo miedo de que las comunidades que ahora están progresando tomen de modelo de vestir tu ropa o tus zapatos o quieran tu auto. Que pierdan su esencia. Que cambien su esencia por un valor monetario y que pierdan sus raíces y que renieguen de ellas. Y entonces, esa parte, pues yo ya la había visto y le digo, pues sí es muy importante. Y le digo, pero también tienes que dar oportunidad a que la gente pruebe. Que se equivoque, sí tienen que equivocarse. Pues, jóvenes, ya nos comimos el primer bloque del programa. Nos tenemos que ir a una pausa, pero ya tenemos todo el preámbulo para regresar, adentrarnos. Me encanta la maravilla y la alegría con la que platicas, José Antonio, porque creo que gran parte de ahí es lo que compartimos o lo que emana en relación a por qué estamos cuestionando el proyecto del Tren Maya. Es más desde la alegría y desde la vida y no desde el tinte político. Pero antes de regresar al tema, entonces, nos vamos a ir a un corte y nos tienes que dejar con una canción que antes de entrar al aire ya me habías platicado algo que te gusta por ahí, que a Fer le va a dar mucho gusto. A ver, venga. ¿Con qué nos dejas, José Antonio? Con Asia, con Only Time Will Tell. Mira, nada más que joya. Weston, todo monstruos aquellos, magnífico. Vamos con esta pizca de rock progresivo de finales de los 70 y regresamos para entrar directo al tema. Nos vemos ahorita en un minuto. No, vámonos. No menos, en 3. No digas cosas. Amigos, esto fue una maravilla que de por sí el fin de semana pasado con Fer me eché unos mezcales y estábamos chacoteando precisamente con rolas como esta del rock progresivo y viendo, digamos, las grabaciones más recientes de Asia con Steve Howe.
me remonta al presidente López Obrador que dice que las momias, o que callaron como momias, pero no, vean, Steve Howe es una momia y está tocando. ¿Qué opinas? Yo creo que hay personas como Steve Hackett y los que estuvieron dentro de este grupo, que estaba Max Bacon, estaba Phil Spalding, estaba Jonathan Mover, que en especial los que acabas de mencionar, Howe y Hackett, son personas que pueden hacer lo que se les dé la regalada gana. Ya en el momento que no tienen nada que demostrarle absolutamente a nadie, hacen lo que quieren, hicieron lo que quieren. Entonces, si ellos han envejecido, pues naturalmente todo mundo envejece, ¿no? Y que puedas envejecer haciendo lo que se te dé la regalada gana, santo Dios, qué bendición, ¿no? Aparte, tamaño, talento, porque como estaba hablando José Antonio hace un momento, o sea, lo que es el planeta es cultura. No solamente son paisajes, son playas, son barrancas, son muchas cosas, pero es cultura. La gente crea cultura. Y entonces, músicos de ese tamaño elevan a otro nivel las cosas. Y fue una magnífica propuesta, que creo que es del año... ¿De qué año es esto? ¿Como del 85 será? No, es menos, Sí, como 83, 84, pero es que hay no, muchas versiones. Pero bueno, pero pues sí, es el inicio de los 80. Pero bueno, magnífica propuesta, de verdad. muchísimas gracias. Y ya que tocaste el tema, Fer, de cultura, y que José Antonio en el bloque pasado habló de mantener un orden, mantener una cultura, la permanencia, hablar de raíces y de animales, es que fue iniciativa mía traer el tema del Tren Maya a la Caja FM, no Sí. por un tema político, sino porque algunos saben, otros no. Soy instructor de buceo, he buceado muchísimas veces, afortunadamente lo agradezco, en las cuevas de Yucatán, y más últimamente en las que están más cerca del mar, en la zona de Tulum, en el sistema Zacactum, Nojochnachich, y hasta en los cenotes que están sobre la carretera. Nos hacen la burla los buzos que uno ve un charco y se quiere meter ahí a bucear. Y todavía recientemente fui a Calakmul, y yo les puedo decir a ustedes, bueno, aquí el doctor seguramente ya ha andado por allá, o entenderá a qué me refiero. Calakmul me cambió la vida. El estar frente a frente con la selva y que no tengas a un humano a 20 kilómetros a la redonda, 30, a lo mejor más iba yo con el guía, y que oigas los ruidos de la naturaleza, con la ansiedad de poder o no ver al jaguar, pero que están los monos aulladores, están monos araña, tucanes, arañas, o sea, eso te toca el alma. Y que además llegas a la zona arqueológica de Calakmul, te subes y parece que es como la película Star Wars cuando despegan las naves, y son 360 grados de selva, donde lo que sé es que son ahí, la reserva de la biosfera de Calakmul son 700,000 hectáreas más o menos, que llega casi a 1,000,000 con las otras áreas naturales protegidas aledañas. Me inspiró a estudiar por qué el Tren Maya sí o por qué el Tren Maya no. No quisiera contaminar con mi opinión, quisiera cederle la palabra a José Antonio y que vaya desarrollando el tema. Es muy largo, es muy grande, no vamos a acabar, pero a lo mejor de forma genérica, José Antonio, ¿cuáles son tus impresiones respecto a este proyecto? Y no quiero, insisto, no quiero sacar yo mi sosa cáustica, quiero dejar que tú lo desarrolles. No, yo creo que es bien importante que tengamos opiniones encontradas, que podamos expresar ideas diferentes para llegar a un acuerdo, a un consenso de por qué sí o por qué no. Y como bien mencionas, Michelle, es importante darle a la gente ese poder, el poder opinar, pero con bases históricas, bases científicas, bases culturales, que la gente, por vez primera, en otras administraciones, pues no había este bullying a los políticos, no había esta comunicación, esta apertura, y es algo que hay que reconocer. Ahora hay marchas, ¿no? Que fuera el presidente y todo esto, y todos tienen una razón, tienen un derecho de expresión, y esa es la parte de una pluralidad, no solo ciudadana, sino conceptual. Y esa es la parte bonita de una sociedad que empieza a crecer. Todavía no madurar, pero sí a crecer. Y en este sentido, la oportunidad que tú nos das
para venir a expresar aquí nuestro punto de vista o algunos argumentos, no es para que sigan mi opinión ni nada de eso, sino para que conozcan algunos elementos que pueden servir como base para una toma de decisiones. Y esa es la invitación a toda la gente que participe, que opine, que pregunte, que te escriba y que te diga, oye, Michelle, ¿por qué podemos hacer esto? Oye, Fernando, ¿por qué podemos mantener esto? ¿Vale la pena? Y en este contexto, mira, te puedo decir que en una investigación sucinta, o sea, sin mucha profundidad, el proyecto del Tren Maya lleva aproximadamente 140 años de espera. Sí, 140. ¿Cómo es eso? Qué interesante. El Porfiriato, me imagino. Desde, sí, en más o menos 140 años se empieza a trabajar las líneas férreas en México, y en Yucatán quienes ponen el capital son empresas extranjeras y empresarios que hacen sus haciendas muy bonitas para desmontar toda la selva y producir enequén, que era la principal fibra que mantenía. Y entonces utilizan unos trenes locales para llevar el enequén hacia lugares donde pudieran embarcarlo. Entonces, prácticamente en 1902 se crea Ferrocarriles Unidos de Yucatán, que es una línea que prácticamente digamos que un monorriel, porque solo es una vía, se mantiene sin conexión hasta 1958, donde se conecta el ramal de Mérida a Campeche. Entonces, hay, como les decía, empresarios y empresas extranjeras principalmente. No se participa a la comunidad de las acciones que pudiera desarrollar todo, y el rezago social, económico, el Producto Interno Bruto de esta región ha sido marginal para nuestra gente, para nuestras colonias de residentes, pero ha sido abismalmente... Una bonanza para lo que son las haciendas y todo ese tipo de cosas que ha habido por allí, ¿no? Es una bonanza para todos los inversionistas, porque las leyes se han aplicado de forma bien diferente. Entonces, por un lado, dejan sin crecimiento, sin cultura, sin acceso a la educación a nuestra sociedad, y algunas personas que logran desarrollarse más, o los hacendados, pues tienen todo el control económico del desarrollo de Yucatán. Y algunos de estos ceden terrenos y ceden otras cosas para los complejos turísticos. Es bien importante mencionarte que pues una de mis hermanas hizo su maestría en el Centro de Investigación de Yucatán, y desarrolló el plan de manejo de Ditzibichaltum. Y ese plan de manejo tiene que ver con el empoderamiento de la sociedad para salvaguardar la parte arqueológica y generar una diversificación económica para el crecimiento de las comunidades. Este proyecto que es único, en su momento lo quisieron implementar, pero como desconocen la base teórica y el fundamento, y no se acercan a las comunidades, no las invitan a participar, entonces pues no lo han podido implementar, pero lleva más de 20 años guardado en un librero. Y entonces, recorriendo Yucatán, su cultura y todo eso, encontramos muchas compañías que se han nutrido fuertemente de la ausencia de comunicación, la falta de un ordenamiento del territorio y pues la corrupción del gobierno. Entonces se han puesto plantaciones de ciertos tipos de cultivos, granjas de puercos, y han desmontado grandes extensiones de selva, también para los complejos hoteleros, que detenta con la permanencia de las especies y del mismo territorio. Por ejemplo, retirar el mangle. El mangle es una vegetación súper resistente a los huracanes, a las marejadas. Defensa contra los huracanes. Es una barrera bellísima. Y entonces no tienes que retirar el mangle, construyes atrás del mangle y puedes hacer albercas y entornos bellísimos.
sin tener que perturbar esas barreras naturales, ni atentar. Yucatán carece de drenaje y es una parte que en los estudios que realizamos de hace un poquito más de 8 años, encontramos en los cenotes, porque la mayoría de los cenotes se comunican porque es como una esponja su sustrato de roca caliza. Esta roca tiene filtraciones y permite que pase el agua de un lado a otro, así como se forman las cavernas. Entonces, es muy permeable todo esto y logra que las granjas de puercos que están por ahí, que no tienen drenaje, viertan todas las hormonas, todo el animal que se les muere a lugares donde se infiltra hacia el agua y contamina el agua. Entonces, encontramos en el agua metales pesados. Encontramos hormonas, anticonceptivos, pesticidas, fertilizantes y todo esto, pues imagínate que tenías la reserva de agua más importante para México en el subsuelo y ya la contaminaste. Entonces, identificamos pues, muchas personas que obviamente son campesinos que sacan el agua de los pozos porque el nivel freático está muy cerquita de la superficie. Y entonces encontramos que tienen cáncer. Y tú dices, ¿cómo puede tener cáncer esta persona que vive en la naturaleza, que nunca ha comido comida chatarra y todo esto? Y es precisamente por la infiltración. Los rellenos sanitarios que están en Yucatán, en toda la península, queman la basura y todo eso se infiltra al subsuelo. No procesan ni generan energía. Entonces, este tren que te digo que tiene un periodo de espera de 140 años, ha servido únicamente para sacar todos los recursos naturales de Yucatán y llevarlos la riqueza natural y llevarla a otra parte. Y llevarla a otra parte. La fragmentación del paisaje ha sido intensa, no han tenido, pues, un poquito de respeto. Y le han invertido. Y entonces, haciendo un recuento y haciendo investigaciones, pues resulta que encontramos información en el Archivo General del Estado de Yucatán, pero no encuentras cómo fue que se canceló el tren, cómo se indemnizó en su momento. Se invirtieron, por ejemplo, en 1957 en la parte de Mérida y Campeche, 63 millones de pesos. Vale. Del 62 al 63, 3 millones de pesos. Del 65 al 68, 490 millones 52 mil 182.75 pesos. Y del periodo del 70 al 75, en la construcción de espacios como terminales, se invirtieron 913 mil pesos. Estas inversiones, como todas las inversiones gubernamentales, no tienen tasa de retorno. En Estados Unidos, yo trabajé y todo esto, y el freeway es una carretera completamente libre de pagos y recorres todo Estados Unidos por una vía que no tiene baches, no tiene semáforos, tiene los mejores libramientos. Con lluvia, granizo y todo eso, la libras. Y en México no tenemos esto. Y lo que pasa es que muchos de los esclavos, muchos de los presos trabajaron ahí gratis, ¿sí? Pagando sus deudas. Y en México, pues no tenemos a nadie pagando sus deudas. Es decir, en México existe el elemento más importante, la justicia. En todas las administraciones, hasta ahorita no se ha visto algo de justicia para nadie. Y ahorita tenemos muchas personas que han muerto, han dado su vida por defender los ecosistemas y los recursos naturales. Los líderes que de alguna manera se han opuesto a ciertos desarrollos y que han pagado la osadía de decir, van a acabar con la naturaleza, con su vida y con la de sus familias, ¿no? Entonces, el Tren Maya es una oportunidad, pero dejemos de que esa oportunidad sea para socios. Quien va a ceder su terreno, que tenga acciones, ¿sí? Que sea socio. Es necesario un medio de comunicación seguro, de buen costo. Han de saber
que el volumen más grande de mercancías se mueve en buque y en tren. Hay trenes que pueden llevar 200 o 300 carros con una máquina, porque la parte tecnológica de los trenes radica en la construcción a un solo nivel. Y entonces jalando, porque además jala, en lugar de empujar, la tracción es delantera. Al empezar a mover estas masas, estas grandes masas, puede transportar muchísimas cosas. Y por la vibración que genera, ningún animal se va a estar esperando a que lo atropelle el tren. Entonces, el número de fauna que puede ser afectada por el movimiento o desplazamiento del tren a cierta velocidad es mínima. Es mínima. Y por ejemplo, los trazos de vía ya tienen muchos años, les digo, le estamos hablando de 140 años. Hay que rehabilitar vías, pero hay que buscar una nueva ingeniería, porque además las obras públicas en México se jalan todos los recursos, se jalan, no sé cómo le hacen para desaparecer tantos millones de pesos. Aquí cerquita están construyendo una nueva línea del Metrobús sobre el eje 3. Y el Metrobús utiliza diésel en una sociedad sumamente contaminada. ¿Y cómo vas a meter, aunque sean eficientes en diésel, es un vehículo diésel que se tiene que importar? ¿Por qué tenemos que importar eso cuando tenemos flotillas de tranvías que están ahí parados? Y flotillas de trolebuses, que además la gente aquí ya tenía el cableado de trolebús y lo quitaron. Ahí te voy a interrumpir, José Antonio. Yo nunca entendí el Metrobús de Xola, cuando tenías los trolebuses de ida y de vuelta en Xola, pero se me hace un absurdo, pero, ok, perdón, era una acotación nada más. Economía. No, pero además es correcto, porque ahora hay nueva tecnología y puedes poner generadores de energía durante el frenado y todo esto, y todos nuestros jóvenes ingenieros pueden tener cabida en este proyecto, ¿sí? Imagínate que, la cosa es que en este proyecto del Tren Maya tenemos que pensar en nuestra gente, pero ya como accionistas, como inversionistas, y en la nueva reingeniería del tren, porque un tren es pesado, y un vehículo tan pesado sobre un sustrato kárstico, ¿sí? Desplazándose a cierta velocidad, pues no es apropiado, porque entonces la presión que ejerce sobre el territorio y sobre el terreno es muy alta, y eso pues genera que se hagan los derrumbes y tapen los cenotes y que contaminen todo esto. Pero si generamos, por ejemplo, dentro de esta ingeniería, mecanismos que se llaman de presión, que al colocarlos entre el suelo y como un gel, entre el suelo y el tren, absorban esa vibración y absorban el peso y lo distribuyan a lo largo, minimizas el impacto sobre la mecánica del suelo. Ok. Y puedes generar durante el transporte energía. Es decir, hay generadores eléctricos que son un piso y tú al pisarlo se genera esto y empiezas a generar energía con el peso. Entonces, si los pones sobre las carreteras, pues vas a tener energía en la noche, en el día, a cualquier hora. Y más sobre este tipo de vialidades. El tren impacta mucho menos que tener una flotilla de 100 o de 500 camiones. Reduce mucho. Puedes viajar cómodamente. Por ejemplo, yo viajaba mucho a Guadalajara, León, hasta Toluca en tren de la Ciudad de México. Y resulta que de repente dejó de funcionar la estación del tren y dejó de haber Pullman, Primera Plus, Segunda, Tercera. Y era súper económico, lento pero seguro. Y muy económico porque no gastaba tanto combustible. Entonces, si nosotros queremos vivir todo deprisa, pues ahí están las huellas ecológicas de los aviones. Queremos poner aeropuertos en corredores de aves. Y, por ejemplo, hace poco un ave chocó con un avión y únicamente se cancelaron todos los vuelos del día. ¿Cuántos? Solamente 1000. 1000 vuelos cancelados
por las operaciones. Por un accidente de este tipo, Sí, porque y están prender, metidos en rutas. exactamente, y porque prender y apagar un avión equivale a prender y apagar solamente 3,000 autos. Vaya, pues sí. Ok. Entonces tenemos que ver qué mecanismos tecnológicos, qué innovación, respetar esta parte de, por ejemplo, dicen que no encuentran la mía, la manifestación de impacto ambiental, que nos diga qué puede o qué no puede impactar este desarrollo de tren. Pero Ujú. yo te voy a decir, todavía no se hace eso y ahorita a muchas gentes les han estado comprando territorios justamente donde pasa el tren previo, inclusive al lanzamiento. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el soplón que se anticipó con todas las inmobiliarias, con todo, para decirles, por aquí va a pasar el tren, véndanme esto va a adquirir una plusvalía, como lo hicieron ahora con el aeropuerto de Texcoco, que Claro. todos los predios subieron de precio porque ahí va a estar el aeropuerto, y entonces empiezan a elucubrar, a mentirle a la gente, y la gente que cede sus territorios, pues es una falta de respeto, y por eso es importante respetar a las comunidades, decirles qué nos conviene, pero construirlo juntos. Ahorita Yucatán tiene muchos ingenieros, tiene biólogos, tiene profesionistas, tiene cantidad de maestros de buceo que te llevan a conocer todas las bellezas. Ujú. Y tiene muchos guías de turistas que me sorprendió que estuve en Calakmul y uno de los chicos con los que fuimos a medir la vegetación y a saber cuántas tarántulas por unidad de área había y todo esto, pues resulta que hablaba 4 idiomas, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿y a ti por qué te interesa los murciélagos? ¿Por qué te interesa esto? Pues porque si se acaban los polinizadores, se acaba toda la selva, se acaba toda esa maravilla. Y entonces, si tú pasas un tren enfrente de una caverna donde habitan 6 millones de murciélagos, pues les vas a partir el queso, pero les puedes poner un puente al tren, ¿sí? Para que los murciélagos, porque son más listos que nosotros, le den la vuelta y no caiga ni un solo organismo. Entonces, dentro de esto, se me hace que la inversión, primero que nada, es una deuda que nos genera a la gente común y corriente. Entonces, estamos pagando el FOBAPROA, estamos pagando tenencia de las instalaciones de las Olimpiadas del 68, estamos pagando Todavía se verificación supone. vehicular Ujú. has de saber que la verificación vehicular no aporta absolutamente un peso a la mitigación de la contaminación y no te dan factura. Entonces, ¿cómo es que está trabajando esto y te quita tu derecho de circular? Y además se utiliza como un factor de desmotivación, de quitarte tu auto con el que tengas 30 años para que busques un nuevo modelo. ¿Sí? Y no hay refacciones además. Entonces, tenemos que ver esa parte. Primero que nada, el respeto a las comunidades, el desarrollo integral de los capitales, el saber cuánto se va a gastar, por qué se va a gastar, quién lo va a cobrar y buscar compañías locales para apostarle a todo esto, integrando los talentos y saberes tanto locales como nacionales. Porque ahorita a mí me sorprende que muchos de mis estudiantes pues anden en los peceros, tengan su puesto de tortas, de flores, vendan tierra en Xochimilco. No es que sea malo, es bueno tener una opción y ofrecer un servicio, pero deberían de estar trabajando en las áreas donde donde recibieron una educación muy particular para aplicarla. Claro. El reto es ese. Entonces, en nuestro país tenemos mucho mayor cantidad de profesionistas que en Estados Unidos, fíjense. Ujú. Y los tenemos muy competitivos porque la mayoría de los chavos talentosos pues, se van a Alemania, a Estados Unidos y ya no regresan porque les ofrecen mejores. Sí. Tenemos que hacer un corte porque ya nos extendimos un poquito y Ujú. ahorita tomé varios puntos. Regresando, quisiera aterrizar un poco más. Estoy leyendo entre líneas, así me dan ganas de decir. Sí, es más, a mí también me dan ganas de preguntar porque hay una parte que es muy simpática alrededor de lo que están diciendo y cómo lo están diciendo. Decía, Michel es un hombre que
que aparte, dentro de todas las cosas que hace, dijo, es buzo. Tú, caramba, tú eres un biólogo y yo soy un manager y productor musical. Entonces, mi mundo es muy distinto en la función de la selva, del entendimiento de las cosas. Soy un hombre que está hecho totalmente en la ciudad. Entonces, el punto de vista, estoy lleno de preguntas alrededor de este tipo de cuestionamientos que están pasando, ¿ves? Está No, interesantísimo. imagínate que te gusta la música, y yo viví en Guerrero Negro, Uh-huh. y que escuches el canto de las ballenas durante el apareamiento y durante el proceso del parto. Vaya, pues. Y que veas a algunas orcas merodeando a los ballenatos recién nacidos para alimentarse. Está impresionante. Es que esto es magia. Eso es magia y es magia que están en la caja FM, queridos amigos. Michelle. Perfecto. José Antonio, ¿con qué rola nos dejas para este corte? Bueno, ahora te voy a pedir una de Luis Miguel. Okay. Ahora te puedes marchar. Mira nada más, qué cosas. Eso nunca había sonado aquí, Fer. No, ni creo que vuelva a sonar. No, está muy bien. Está bien, aquí hay pluralidad y está bien. Aparte, Sí. ya quitándonos la payasada, es un magnífico artista. O sea, ¿por qué le hacemos? Sí, son bonitas canciones. Sí, claro, y eso es lo que claro. nos debe de importar, que podemos coincidir con las ideas, a lo mejor no con mi cara, pero con el objeto de vida, el plan de vida, sí podemos armonizarnos. Está magnífico. Así es. Pues nos vamos con Luis Miguel, versión Uber Eats, ¿no, Fer? ¿O con cuál versión nos vamos? No, vamos con la versión original y vamos a divertirnos. Ahora te puedes marchar, dijiste tú. Sí, esas se las dedica a mi hija. Perfecto. Muy bien, qué bonito. Pues estamos puestos y va a haber muchas niñas que van a sonreír. Vámonos. Sí. Ahora te puedes marchar. ¿Qué cosa? No. ¿Qué cosas? Eso sí nunca había sonado aquí en la caja FM, pero honor a quien honor merece, sea como sea, el hombre tiene una voz, bueno, en aquel momento muy joven, una voz extraordinaria y un físico que enloquecía. Tengo unas anécdotas con Luis Miguel, luego les platicaré aparte, porque si hay unas cosas. Todos nos tuvimos que chutar alguna vez a Luis Miguel, si queríamos salir con una morra o si la queríamos tener contenta, era lo que teníamos que poner en el coche, en el Sakura 92, ¿no? Pero bueno. No, y no solo una vez, Michelle. Sí, ya Muchas sé. veces, entre esas cosas, Pandora, Yuri, Flans, así, muchas cosas. Pero bueno. Maravilla. Pues bueno, José Antonio, con todo lo que mencionaste en el corte anterior, bueno, en el bloque anterior, pude leer entre líneas y corrígeme o acótame, por favor, que digamos que tú parcialmente estarías a favor del tren, pero con ciertas condiciones, no como está planteado actualmente, si es lo que yo leí entre líneas. O sea, que per se no sería un mal proyecto si cumpliera con ciertas lineamientos de respeto a las comunidades, desarrollo integral, que se integra a las comunidades como un todo en la parte del proyecto, que se hagan verdaderos estudios de ingeniería previos a la construcción, previos a siquiera tener un estudio de factibilidad. Eso es lo que yo leí entre líneas. Digo, yo estoy absolutamente en contra del tren. Tú tienes una voz más digamos, más educada en el tema que yo. Pero si es lo que leí entre líneas, o sea, ¿estarías a favor ¿Es con eso? los lineamientos? Porque Sí. no supe entender bien tu posición. Sí, leíste muy bien entre líneas, fíjate. Resulta que los expertos para la construcción de todo esto pues son capitales extranjeros, pero deudas nacionales. Ok. Entonces, a mí eso me pone a pensar que de veras somos ¿Tan jodidos? como para ¿Tan no saber pendejos? hacer las cosas, que de veras no tenemos capital humano, talento y nuevas cosas en México como para no demostrar. No sé si han visitado Key West en Florida. Uh-huh. No, ¿Sí? desafortunadamente no, Fer, sí. Bueno, Key West en Florida, tú encuentras pequeños islotes separados uno de otro por grandes franjas de océano, Claro. del Golfo de México. Y bueno, la ingeniería tiene conexiones de un puente, de una isla, a otros kilómetros, 8 kilómetros, a otra. ¿Sí? Y tú ves los delfines nadando, te paras en uno de estos lugares y te dicen, no, miren, de este lado está el área de investigación de la Universidad de Luisiana, porque
porque, bueno, de la Universidad de Florida, porque tienen Ujú. la parte de submarinos. Y de este lado tienes esto, tienes lo otro. Y puedes llegar a estas islas y de repente ves a los caimanes y ves cosas de la vegetación, de la flora, de la fauna en Dentro perfecto de una estado. industrialización Sí, también que existe alrededor de esto. Claro, ya exacto. entiendo, Por entiendo. ejemplo, hacia arriba, te vas a Nueva Orleans, la cuna del jazz, y todo esto, y ves el deterioro ambiental que genera Es otra cosa. todos el desperdicio de los agroquímicos sobre el río Mississippi, que es la cuenca más grande de Estados Unidos, y en la cual han invertido más de 50 años en investigación para producir lo que producen en granos. Pero eso genera una zona muerta completamente que es de exceso por el exceso de nutrientes en el Golfo de México. Entonces tú ves como una contracción, dices, ¿cómo puede estar esta parte tan bien desarrollada y esta parte tan maltratada? ¿Sí? ¿No? A unos cuantos cientos de kilómetros de distancia. Exactamente. Eh, Y por... no, no, Sí, venga. pregunta. No, No, dale. no, no, adelante. No, de hecho te quería decir, entonces, el desarrollo sustentable sí existe o sí debería de existir, porque de repente aquí en México piensan que desarrollo es acabar con todo y te pone una pregunta muy tramposa, que es con lo que me he topado en los foros de discusión de no al Tren Maya, es, ¿qué quieres? O naturaleza o desarrollo, pero las dos no se puede. Si quieres que la gente salga de la pobreza y si quieres que la gente tenga mejor forma de vida, tienes que acabar con la selva o tienes que matar animales. Y yo creo que eso es un sofisma o ese es un fundamentalismo y creo que puede haber un justo medio, o es más, o un justo natural donde sí exista desarrollo sin que haya una depredación total. A mí el tren como tal, como un circuito que circula, no me da tanto miedo, independientemente del análisis en la zona de las cavernas y en la zona de Siancán, pero a mí me da más miedo lo que va a conllevar el tren con ciudades, asentamientos, hoteles, todo lo que ya mencionaste ahí y que sabemos que ha pasado en Playa del Carmen, Puerto Morelos, Bacalar, el mismo Yucatán. Entonces, sí, sí podría existir un desarrollo sustentable o bien sustentado, José Antonio. O, permíteme, antes de que respondas esta parte, o es un sueño enorme de tu parte, pero por la naturaleza del mexicano poco realizable. No, aquí hay algo bien bonito y hay un ejemplo en China. China, por un lado, le está partiendo el queso a todo, por la demanda de materia prima que requiere para hacer todo lo que se hace ahí. Uh-huh. Pero por otro lado, está recuperando espacios naturales, reservas. Ahora, mediante los mecanismos de reproducción del panda que hubo aquí en México, Uh-huh. ya tuvo unas camadas de panda bastante importantes. Dices tú un Y panda time. exactamente. Entonces, nos ha demostrado que cuando se acaba la construcción, por ejemplo, ellos construyeron un aeropuerto como el que se pensaba construir aquí, en un décimo del precio que nos dejaron de deuda. O sea, ni siquiera el valor del aeropuerto, un décimo de la deuda que estamos pagando. Entonces, yo creo, no en los políticos, pero sí en la gente Ok. y en los talentos. Y entonces, creo que, o quisiera creer, que la sociedad ahorita está en un punto de madurez en la cual puede asumir la responsabilidad de nuestro desarrollo y no buscar la sustentabilidad, sino buscar la rentabilidad. ¿Esto por qué? Porque sustentable está muy, muy, muy pegadito a lo marginal, a vivir en el equilibrio, a que no te detengas un plus de todo esto. Ok, Y entonces, eso no debe de ser así. ok. Nosotros si vamos a los parques acuáticos de Cancún, la entrada está cotizada en dólares y no nos alcanza para pagar. Y es nuestro territorio. ¿Cómo ocurrió eso? Y es bastante rentable para los inversionistas. Pero ese recurso, yo no he visto que los impuestos se apliquen a las comunidades en salud, educación, mejora ambiental. Y por ejemplo, en Estados Unidos sí se aplica todo eso. Ok. Y en China también. Entonces, ¿qué nos está pasando como cultura, como civilización? De veras los mexicanos somos tan
que no nos queremos dar cuenta. Entonces, ahora lo que tú me dices, ¿se puede hacer? Sí se puede. ¿Se debiera hacer? Sí se debiera hacer con ciertos mecanismos, pero pensando en que la gente, nuestra gente, que nuestros capitales pequeños realmente tengan que se empoderen de todo eso, ¿sí? En Europa, por ejemplo, en algunas pequeñas naciones, no hay tiendas grandes de autoservicio. No hay Walmart. Exacto, por ejemplo. Son tiendas de No dije marcas, independientes. ¿verdad? Pero no hay tiendas porque no venden su integridad. Walmart, Soriana, Coca-Cola, Woolworth, Sears, todas. Exactamente. El Zorrito sí hay. El zorrito, sí hay. También hay Otso. Sí. Pero simple y sencillamente permiten que los artesanos locales, por ejemplo, yo estuve estudiando en Suiza y decía, no, pues voy a llevarme un reloj cucú porque me encanta cómo la gente desarrolla todo un mecanismo para que funcione un reloj que mida de forma tan precisa algo que perdemos todos, el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo una persona, un artesano realmente logra atrapar lo que nosotros perdemos y que es lo único más valioso que tenemos, el tiempo? Entonces, ¿cómo lo lo que logra? Es irrecuperable. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo logra envasar en un reloj y te lo vende? Y entonces dije, pues voy a ver cuánto cuestan los cucús. No, pues 2,000, 3,000, 5,000 euros. Y dije, no, pues ¿Un me quedo poquito? con mi reloj El Citizen Seiko. de 100 pesos, ¿no? Sí. Pero la ingeniería que vemos ahí, el talento que vemos ahí plasmado, mucha gente no lo respeta, no entiende todo lo que eso implica. Sí, es como querer plagiarnos toda la música que te sale del alma, ¿sí? Y sin respetar a las autorías y todo esto. Eso no se vale, eso no debe de ser. Es como quererle poner marca a los maíces y además que paguemos el derecho a las personas que le pusieron la marca y no a quien se tomó una molestia de domesticar el maíz. Han de saber que las razas de maíz que tenemos en nuestro país tienen al menos 3,000 años de domesticación. Okay. Porque el maíz es como una varita de trigo de forma natural, de forma silvestre. Y lo encontramos ahí en Yucatán todavía. Sí, pero es una ramita de trigo. Y esta ramita fue seleccionada año con año a través de técnicas. Se convirtió en un elote. A lo largo de 3,000 años para ver un elote. Y un esquite, ¿no? Exactamente. Es más, ¿sabes que hay esquites con suadero y con ¿cómo se llama esto? Que es el hueso, con tuétano. Con tuétano, ahí en Eje Central y... ¡Qué loco! Sí, pero están deliciosos. Y el tuétano trae los aceites esenciales que necesitas tú y que necesito yo, pues para no envejecer tanto. Pero la gente a veces no sabe, dice, ¡qué asco! Prefiero una salchicha que es un embutido, que es lo que sobra, que es lo que sobra de todo, que nada más está cocinado y que está molida con todo, en lugar de comer algo natural y de poder saborear estos sabores tan puros. Es que eres muy romántico y me encanta la forma, José Antonio, que tienes de explicar, porque aparte lo haces de una manera tan sabrosa y tan interesante. Pero aquí yo tengo una parte, digamos que aquí yo soy el citadino, que la única vez que he estado en la selva fue pasé por arriba en un avión. O sea, no he estado yo en la selva, nunca he estado en la selva. Soy un hombre totalmente de ciudad. Pero admiro, reconozco y sé el valor que tiene la naturaleza en sí. México por completo en todas sus funciones de naturaleza y todas sus funciones de todo lo que significa el país para el mundo. Bueno, hice la pregunta de la naturaleza del ser humano, la naturaleza del mexicano, en muchos aspectos es tremendamente noble, pero en muchas otras no. Hay cosas que parece que, pues, qué triste ver, porque el que lo está escuchando ahorita, amigos, amigas, se la saben completo la idea esta el pescador de langostas, ¿no?
El mexicano que está empezando a destacar va para abajo, ¿no? Si existe una situación como esta, a mí me encanta la idea de encontrar que se respete a la naturaleza, que se respete a las personas locales, y las personas locales puedan entender y que puedan comprender y trabajar para el beneficio de sus propias personas y de la naturaleza en general, con una cuestión que tenga que ver desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo que es así. Pero los intereses, las fórmulas, la política, los poderes, claros, escondidos, internacionales, nacionales, la economía y este tipo de asuntos, de manera real, ¿crees que lo puedan permitir o lo pueden permitir? Y que una cosa como esta no vaya a convertirse en una devastación absoluta, si es que sí se hace. Porque al fin y al cabo, una cosa que yo veo de la parte del mexicano, y soy mexicanazo, por supuesto, y chilanguísimo, es que la memoria en muchos es muy, muy cortita. Y se olvidan de inmediato de cosas, de lo que es la parte de la historia que realmente ha forjado lo que somos y lo que vamos a hacer. Entonces, la pregunta, querido José Antonio, ¿no es una utopía lo que estás diciendo? O sea, ¿no es una utopía el pensar que esto puede ser, que puede ser de facto y no una idea peregrina llena de buenas voluntades? Sí. Pensar para nosotros nos cataloga como herejes. Uh-huh. Sí, personas de libre pensamiento. Uh-huh. Estas herejías que son diferentes a las utopías. La utopía es querer que todo salga bien y que funcione bien, sin entender mucho de los mecanismos socioeconómicos y ambientales. Okay. Yo le apuesto, como te decía, todo mi patrimonio lo he invertido en algo, en un legado que se llama educación. Okay. Mediante la educación, de veras podemos hacer la gran diferencia, pero implica tiempo, implica determinación, por ejemplo, compromiso. A veces la gente me pregunta, oye, ¿y tú cómo les das la clase? A veces hay estudiantes que no quieren hacer nada, que están esperando a que les caiga el dinero a la bolsa porque no se quieren ni mover, ¿no? Y tú dices, no, la educación no es así. La educación viene de nuestros padres. Uh-huh. Y nuestros padres ahorita, ¿a qué hora van a educarnos si no sacan suficiente para comer? No hay tiempo para educar. Entonces, ahí yo he visto que, por ejemplo, este programa que tú tan amablemente estás compartiendo es una ventana para educar. Y si nosotros pudiéramos establecer mecanismos continuos de orientación, porque no se trata de decirle a la gente, no entiendes y no te voy a explicar, ¿no? Y sácate de aquí, sí, no. Sino se trata de buscar a través de material audiovisual, de una voz fuerte, de un orden, explicarles. Mira, a lo mejor no te imaginas, pero les platicaba a ustedes que nosotros contaminamos cuando quemamos gasolina o cuando le jalamos al baño y el agua no le damos tratamiento. Uh-huh. ¿Y cuántas veces hemos ido al baño en nuestra vida? Y se nos olvidó que ahorita nos estamos robando el agua por el sistema Cutzamala, ¿no? Que se tiene que bombear más de 1000 metros de altura para que tengamos agua. Y este fin de semana, pues hubo que cerrarle las llaves. Pero estamos dejando sin agua a las cuencas de abajo, a la gente que está cuidando el bosque para que haya agua. Eso va junto con pegado. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, por eso les decía de las personas que son asesinadas, porque empiezan a defender a la naturaleza y empiezan a comprender esa relación fina que existe en todo esto. Entonces, los mexicanos no somos tontos, pero sí tenemos otros intereses que hace que nos peguemos unos con otros, que genera, si tenemos una idea diferente, no, mira, le está yendo bien a este cuate, hay que hacer que le vaya mal. No somos capaces de reconocer el talento y no lo queremos reconocer. Queremos que venga alguien de la India o alguien de Holanda o alguien de Estados Unidos para que nos diga, no, hagan esto y denme dinero.
Y Ah, es lo sí, aquí mismo, está todo el dinero. y es lo mismo que puede haber dicho el mexicano, y lo dijo antes, es más. Exactamente. Entonces, no se trata de confrontar a todos estos parias, ni mucho menos, sino se trata de reeducar, de reeducar con lo que tengamos a la mano. Por Lo, ejemplo, lo yo de paria no todavía, tuvo madre. sí, en la Facultad de Ciencias doy un taller y les digo, oigan, solicito un aula con internet y con pintarrón para poder usar plumones. Vista al mar también, es que eres el Y canijo me que dice dicen, todo. aquí está tu aula y, y no caben los alumnos que tú quieres porque está muy chiquitita y usas pizarrón y gis. Y olvídate del pintarrón y olvídate del wifi, porque tu clase genera polémica, ¿sí? Entonces, aquí está tu material. Y con un gis y con una pizarra, tienes que ser capaz de demostrar esta belleza de mundo que tenemos. Tienes que apretar el cerebro de los chicos para que empiecen a razonar, Sí. darles ideas, llevarles materiales, llevarles lecturas, invitarlos a que desempolven el cerebro, que se quiten las telarañas. Hay una frase célebre que dice, pueblo que no conoce su historia, la va a Está repetir cada destinado a 20 minutos. repetirla. Sí, claro. ¿Sí? Y entonces, aquí estamos, por eso te decía, y por eso empecé a hablar del tren con 140 años de esperanza para las comunidades, estar comunicadas, desplazarse a un precio justo, y hacer un intercambio adecuado, A una velocidad adecuada. a una velocidad adecuada, no a lo que yo quiera, sino a lo que debe de ser. Es que, Entonces, José Antonio, estás diciendo una cosa que es muy tremenda y que a mí, igual como si me rompes el patrón y me haces visualizarlo de una manera distinta. La primera cosa es de que si Michelle, creo que sería, te voy a hacer una invitación de entrada a que este es la caja, es un espacio abierto para todas las ideas, para todo lo que tú quieras poner, para que todo lo que tú quieras decir, si deseas tener un espacio, digamos, el comentario de José Antonio Ordóñez, y es un espacio que quieres hacer, lo filmas con teléfono, estás invitado a hacerlo, lo subimos de cualquier cosa que quieras hablar aquí. Creo que es interesante, me importa mucho la cuestión del trabajo con los jóvenes, con las niñas, con las mujeres, hombres jóvenes, que hay muchas cosas con enorme talento. Entonces, la primera parte estás invitado. Luego, la segunda al hablar, al mostrar la tesis de más de un siglo de espera, sí. y al haber puesto también la primera parte del mundo de la bonanza enequenera y también de la desgraciadez que pasó alrededor de la bonanza del Enequén, al no haber brindado en ningún momento la estabilidad del pueblo, sino la riqueza del hacendado y de los gobiernos, y etcétera. Hay un mundo que se encuentra en deuda alrededor de un sector poblacional. En México creo que no solamente remontarse no solamente a lo que tenga que ver con esta zona, estrictamente lo que estamos hablando, sino también en general en México entero. Hay una deuda enorme a nivel de educación, a nivel de recursos, porque es impresionante ese currículum de estudio que tienes tú. Pero también es abominable cómo ver que la mayoría de la población ni la prepa tiene. ¿No? Y que este tipo de cuestiones, o sea, que la mejor forma para poder soportar o para poder callar a alguien es en base de su poca cultura. Entonces, O la es represión. la represión que tendría que ver precisamente porque no puede responder correctamente a una cosa que están diciendo, solamente poder responder tal vez a base de golpes, pero no puede responder con un discurso adecuado. El caso, entonces, la naturaleza en cualquier momento de cambio sufre un impacto.
O sea, un tren destruye una parte de la naturaleza. Esa naturaleza se regenera, se regeneraría, mutaría a qué cosa. O sea, si de verdad, en el punto de vista que tienes tú como un profesional de esto, o sea, va a acabar, va a aniquilar el jaguar, se va a aniquilar los tapires, se van a aniquilar las aves. Si en la estricta forma como está planteado ahorita, el tren, o sea, no con la idealización de cómo podría ser mejor, o sea, ahorita, como está, como lo están poniendo, que así sea, y con la naturaleza que conocemos del mexicano, y el mexicano también que así hace al extranjero para muchas cosas. ¿Crees de verdad que sea factible? Fer, vamos a dejar esa respuesta para regresar ahorita de otra pausa, que ya creo que es la última. Y yo quiero redondear tu pregunta con varios puntos por favor, que los va a enriquecer. Y, José Antonio, otra rolita que nos dejes y con la que nos sorprendas, para irnos ya al último bloque. Claro que sí, de Miguel Bosé, Aire. ¡Qué maravilla! Paparrín, paparrín. Pues es una maravilla. Bueno, ahorita van a ver, queridos amigos, Aire es un súper temazazazo. Ahorita tengo que platicarte una cosa, José Antonio. Me recuerda cuando me liberé de la codependencia emocional. Regresamos, amigos. Miguel Bosé, Aire, en gran tema. Sí, vaya. ¡Qué rolón! O sea, toda esa influencia europea, toda esa influencia David Bowie, de las producciones de Brian Eno, de Daniel Lanois, de ese tipo de momentos, de escenas que crea Bosé con esta maravilla, y sobre todo cuando yo estaba brincando, digamos, que siempre fue, aún habiendo sido vacilador con Don Diablo o ese tipo de cosas, pero brinca, digamos, una madurez mucho más interesante, muy, muy padre, muy buena elección, José Antonio. Gracias. Pues bueno, Fer, ya estamos en el último bloque, que si no, como se nos podemos amanecer. Quiero poner una idea sobre la mesa respecto, digamos, si el tren como destrucción o hacia un marco muy negativo. Yo quiero plantear mis puntos que tengo yo muy personales por los cuales me opongo a este proyecto. Se los quiero poner de la mesa a Toño, al doctor Toño. Ya vi que así le dicen, el doctor Toño. Ya. Y sobre todo para concluir, dado que hemos divagado por muchas ideas de forma natural y de forma obvia, porque el tema es muy amplio, pero Sí. queda una conclusión y que la gente se quede con una información o por lo menos puedan entender tu punto, Toño, y la gente ya decida hacia qué vertiente podría estudiar y tener más información y seguir creciendo un criterio. Yo no quiero decir hacia qué opinión se va a vertir, porque esto no es tanto de opiniones, es de investigar y es de analizar. Es de aterrizar, ¿no? Sí, hay que meterle. No es un todo o nada. Entonces, exacto. Mis puntos son los siguientes. Yo me di a la tarea de leer el documento de la mía, lo poco que salió y en los momentos en los que salió, lo cual a mí se me hizo tristísimo desde la ortografía, la redacción y los errores. Sí. Soy ingeniero, entonces pude, a lo mejor no soy experto en el tema, pero puedo entender bastantes cosas. Después de eso, en el Inter, leí unos documentos que emitió la UNAM, el CONACYT, el SENDA, la Universidad Autónoma de Campeche, y me hizo cortocircuito. Después he visto los desplegados y la información que saca la inmobiliaria llamada Fonatur, y no me cuadra. Después tuvieron la puntada de que yo tenía la perspectiva que el tren podría ser eléctrico, aunque siempre me pregunté si Yucatán carece de energía eléctrica y dicen que está en crisis, ¿dónde van a sacar energía para llevar a un tren? Sacaron que va a ser un tren diésel, que todavía yo no he encontrado un documento oficial si va a ser diésel directo o diésel conectado a un generador eléctrico, pero aún así estaríamos regresando unos 30 años o 40. 140 nomás. Estuve con la gente de Xpujil y del Ejido 15 y las zonas arqueológicas perdidas. La gente no tenía idea de lo que iba a pasar. La gente dijo que sí quería desarrollo porque la gente quiere vivir mejor, porque la gente apela a vivir mejor. Pero de repente yo me topé con que los comisarios ejidales, como eran parte de Sembrando Vida y les dieron dinero, ellos dijeron que toda su comunidad sí estaba de acuerdo, cuando la comunidad en realidad no lo estaba, o más bien no sabía si lo estaba,
porque ni siquiera sabían qué es lo que va a pasar, que a la fecha muchos no sabemos. Con lo cual las consultas, pues ya ni las menciono. Se habla de que el desarrollo va a ser un desarrollo turístico de hoteles all inclusive que va a generar despojo, con daños a cenotes, sí, con daños al acuífero de Yucatán. Existen vías solo en el 39%, para lo cual yo, en mi posición muy personal, no me opongo a donde ya existe derecho de vía y vías. Me parece que es lógico utilizarlo, pero hablar ya de Siancán, Calakmul, para mí, yo me enamoré de Calakmul. Yo no hallo cómo podrían hacer un tren ahí, y sobre todo en Siancán, en la zona de cenotes y de ríos subterráneos. Regresaríamos al diésel, que ya lo mencioné, y la otra, el 70% del proyecto no tiene mía. ¿Qué concluyo con esto? Que aunque no es un tren de vapor, lo están haciendo al vapor. Y si un trenecito como el de Toluca sigue ahí parado, y estuvo parado por tantas broncas, también con los ejidatarios y comuneros, yo no sé qué tantas broncas va a tener este tren. Y en mi pueblo dicen que lo que mal inicia, mal acaba. Y lo viví en mi juventud cuando mi mamá me decía, no salgas con esa chamaquita porque te va a ir mal. Bueno, ya después de varios revolcadas, no con las chamaquitas, sino en la banqueta, aprendí que lo que mal empieza, mal acaba. Con todo este contexto con el cual no quiero ser negro ni negativo, pero que desde una abstracción mínimamente balanceada, considero que el proyecto hasta ahorita no tiene fundamentos para decir que es viable, por lo menos como lo están planteando, y que además ni siquiera sabemos cuánto va a costar un boleto, si va a ser accesible a las comunidades, si va a haber plantas de combustible en las estaciones, o el combustible lo van a llevar en pipas en la carretera, o el tren va a transportar su propio combustible, y qué planes de mitigación en caso de que un carro tanque con diésel se nos caiga arriba de un cenote. Entonces, con todas estas cosas, que son muchas, ¿cuál sería, digamos, tu diagnóstico, Toño? Entiendo tu humanismo. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, mi diagnóstico es que lo están haciendo sobre las rodillas. Okay. O sea, desgraciadamente a veces hay personas fantoches, oportunistas, ¿sí? Que se montan sobre el talento de otras personas para tratar de sobresalir. Y de estos está rodeado todo político. Todo político está rodeado. El 99% de las personas que lo rodean son fantoches y oportunistas. Y no tienen ese compromiso. Lo único que quieren es recoger las migajas de un presupuesto, ¿sí? Y beneficiarse por lo que pueda beneficiarse, un mes, un año, 50 años. Aquí, en su humilde casa, me queda cerca el metro de la línea 12. Y en el metro de la línea 12, ustedes han de saber que un tramo va por abajo y luego es aéreo, y nunca se pusieron de acuerdo las compañías que estaban generando y cometieron un fraude porque no tenía que ser aéreo. Y además del fraude que cometieron, las dimensiones no eran las adecuadas para los carros. Y entonces se pagó y se volvió a pagar para arreglar un desperfecto que las compañías nunca han compuesto. Está la estela de luz, ¿sí? Está pues la carretera México-Toluca, que antes era una carretera hermosa, con muchas curvas y con todo lo que quieran. Y ahí vivió Pedro Infante, y su casa ahora es un cuchitril. Y ustedes pueden ver que el basurero que había se convirtió en la zona de plusvalía más cara debido a la especulación. Horroroso lugar. Que además no tiene agua potable y se la quita a otros lugares que han conservado por generaciones el agua, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el saqueo y el mariconeo de muchos políticos, en el sentido de ponerse bien los pantalones y de decir, vamos a hacer las cosas bien, en México nunca se ha visto. Por eso les decía que tiene que ver la rentabilidad de las obras públicas. Y por eso puse los ejemplos y les dije cuánto dinero se ha gastado, y diferentes épocas, sí. No hay cuentas claras.
Y nunca ese dinero ha llegado a las comunidades. Las comunidades que yo conocí hace 20 años están igual de jodidas O peor. que el día de hoy. La gente que nos lleva a los cenotes utiliza ahí una carreta adaptada para correr por las vías, jalada por un caballo, ¿sí? Y te lleva y te renta los tanques. Y ha encontrado un modus vivendi que sabe que va a fallar, porque es estacional, es para unos cuantos y no les va a dejar mucha comida, pero lo hacen con mucho gusto, lo hacen con una pasión increíble. Esa es nuestra gente. Nuestra gente hace las cosas por pasión y se entrega completamente. Los mexicanos somos así de apasionados. Entonces, Sí. es momento de poner orden, de educar a nuestra gente y los que estamos preparados, nuestro compromiso tiene que ser preparar a la demás gente con responsabilidad, darles estos argumentos consolidados, teóricos, para compartirlo mejor. Debemos dejar de ser esos mexicanos caguengues que envidian a todos y que no están a gusto en ningún lado y que se tratan de nutrir de la riqueza de los demás, del talento de los demás. Uh-huh. Ese tipo de gente no cabe en nuestro planeta. El ejemplo más claro que tenemos de esto es el señor el Chapo. El Chapo fue utilizado por muchos políticos para que les financiara todo lo que quisieran. Y ahorita que está hundido ahí, nadie ha dicho, oigan, yo soy copartícipe de esto y vengo a defender los derechos. Si él se declara que se puede lograr un acuerdo con la justicia americana y decir, no, mire, yo no soy el culpable, ellos me usaron, ellos me tuvieron ahí como esclavo haciendo todo esto va a cambiar la historia. Para financiarlos, para Exactamente, pagarles. Sí. Y todavía les está financiando un montonal de cosas y no se ha dado cuenta, no ha despertado. Es una persona, un asesino, pero es un mexicano apasionado que toda su pasión la ha vertido inadecuadamente porque no ha tenido un profesor que lo eduque, que lo oriente. ¿Sí? En la sierra de Durango una vez me topé a una cuadrilla de jóvenes narcos y la persona que los llevaba era una persona de 18 años. Los rifles de asalto, el AK-47 que llevaban, el cañón tenía un desgaste en la punta de tanto irse arrastrando por entre las piedras. No es cierto. Sí, y los niños, pues, no los dejaban hablar porque eran niños que habían sido secuestrados y sus padres masacrados. ¿Sí? Y ese chico de 18 años y esos niños no tenían futuro. Y lo único que pude hacer fue prepararles una comida. Ahí llevaba yo a mis estudiantes y les dije, bueno chicos, no sé si la vayamos a hacer aquí. Le digo, pero como un respiro, démosle de comer a estos jóvenes lo que traemos, porque vean el grado de desnutrición, el grado de desgaste físico, las miradas de esos niños prácticamente te parten el alma. ¿Sí? Sí. Más que perdidas, sí. Y abandonadas. Sí. Sin esa ausencia de cariño, sin esa ausencia de muchas cosas, bueno, más que sin la presencia de algo que les motive. Estaban decididos a llenarnos de balas ahí y les dimos de comer. Llevaban unas tortillas gruesas con hongos y dice, estas todavía están buenas. Y le digo, no, hijo, déjame, las doro y le acabo con todo el hongo y les voy a hacer unas enfrijoladas. Llevábamos sopas instantáneas y les preparé todo un manjar. Y si usted no va a comer, y le digo, mira, yo no sabía si ustedes nos van a dejar vivir o no.
Yo vine a apreciar la naturaleza, a medir los árboles y le digo, y entré en tu territorio y consciente estoy, pues que esto ya no es como antes, ya no es seguro para nadie. Y dice, pues si no es seguro para usted, imagínese para nosotros. Y ya me contaron sus historias y mis estudiantes no quisieron comer nada en todo lo que quedó del día. Caminamos 4 horas de donde los vimos a estos chicos hasta la zona de campamento y dijeron, profe, ¿por qué no se llevó a todos los chicos? Le digo, pues con gusto los hubiera adoptado, ¿no? Pero ¿qué haces? Nada. ¿Qué haces cuando no tienes tú para comer? Y esta gente está ahí. Sí, sí. Es que... Y nuestras comunidades en Yucatán, yo las he visitado y dicen, la gente es floja porque está en la hamaca. Estamos a 45 grados. ¿Quién va a querer salir a chaponear un árbol? Estamos a medianoche y estamos a 35 grados con 25% de humedad y no tienes aire. Estas culturas han permanecido y han soportado todo eso. Es un momento crucial para que las gentes que estemos en desacuerdo, que las gentes que estemos en acuerdo, generemos una convergencia inteligente, una convergencia que a lo mejor no va a resultar en un tren, sino en un monorriel tipo Six Flags de un coste muchísimo más barato, pero que sirva. Tenemos que pensar ya en serio que este planeta está llegando a su límite. Y para demostrarlo está el COVID y no hay vacuna. Han salido unas vacunas que cuestan 50,000 pesos. Y déjenme decirles que no sirven. No garantiza. Cada 14 días cambia. Y el virus que conocieron al principio no es nada parecido con esta arquitectura de virus del día de hoy. Y que todas estas vacunas no sirven porque la gripe, el resfriado, no tiene vacuna. Nuestra nutrición y recuperar nuestras raíces es parte de esa sanación, no solo cultural, sino emotiva. Y es un momento de detenernos y decir cómo vamos a crecer, cómo vamos a vivir en armonía con las demás especies y contigo, con mi vecino. ¿Sí? Respetando. ¿Cómo puedo respetar? ¿Cómo puedo compartir lo mejor que sé al prójimo? Muy bien. Es que, ¿sabes? Perdón, Michelle, por favor, Sí, si quieres. Perdón, Fer, quería redondear lo que comentaste, profesor, doctor. Yo había pensado, por ahí he leído miles de millones más, miles de millones menos, que este proyecto costaría 140,000 millones de pesos, cosa que no nos cabe aquí en la cabeza esa cifra. Pero además, como descubrieron que las vías tendrían que pasar por una zona peligrosa, por los cenotes, se va a elevar aproximadamente 17,000 millones más, aunque no he visto ningún estudio matemático al respecto. No sería más, desde mi perspectiva, ese dinero, si se llega a recuperar algún día, va a llegar por otros lados, a través de compañías privadas, a través de supuestos impuestos. No, y se va a ir a otro lado. Yo no veo cómo haya un retorno de inversión que involucre a las comunidades. Y el ejemplo es Cancún, donde se hizo una sociedad terriblemente heterogénea y donde los locales, es la mucama, es el mesero, y la gente local no ha podido destacar en gran parte. ¿Qué pasaría en un universo alterno, pensando como en la serie de Netflix de Dark, si esos 140,000 millones, si ya los van a virtualmente arriesgar para tirarlos a lo mejor a la basura en un proyecto que no sabemos si es factible, porque no lo sabemos, o sea, más bien sabemos que no lo va a hacer? ¿Qué pasa si esos 40,000 millones los invierten en la Universidad de la Selva? No sé, estoy diciendo tonterías. La Universidad del Arrecife Mesoamericano, no lo sé, pero que la gente, que de por sí yo que estuve en Calakmul, veo cómo defiende la selva y cómo defiende sus tierras y cómo tiene un arraigo, lo entiendan más y con educación y a partir de movimientos así se pueda generar un verdadero turismo, iba a decir sustentable, pero voy a decir rentable,
Exacto. Y no desde el punto de vista neoliberal, sino del punto de vista que me reditúe a mí como Sí. comunidad. Y también a ti como paseante. Claro, claro, O es sea, inherente. ¿Tú verías viable que esa cantidad de dinero se pudiera invertir mejor en educación? sí, bueno, de hecho, imagínate que diseñé un modelo donde las comunidades que cuidan sus recursos reciben un pago por el servicio ambiental que la naturaleza les brinda, Ok. ¿sí? Y eso salió de mi cabecita. Entonces, eso ha generado empleos y todo esto en comunidades donde la pobreza y la marginación es más que evidente y el recurso económico llega a esas comunidades. ¿Y cómo se llama ese proyecto? Fijación de carbono. Es la fotosíntesis. Entonces, pues lo que hago como profesor, como científico, es medir cuánto crece un árbol de un año con respecto a otro, calcular ese crecimiento, pasarlo a datos químicos y decirles, mire, esto es lo que está fijando de carbono. Y este carbono se lo podemos vender a esas grandes empresas que contaminan. Y se los vendemos y las empresas más responsables que tienen como otra visión, otro chip, pagan por esa contaminación. Y entonces estás cobrándoles el aire limpio, ¿sí? Imagínate que eso sale de un mexicano y que se aplica en México, que se llama mercado voluntario de carbono y que es una realidad, pero está muy limitado. Imagínate que logremos hacer eso con varias cosas. Y yo te voy a decir una cosa, la deuda externa la debe de pagar quien la adquirió, no tú ni yo, ¿sí? Porque tenemos comprometidas las próximas 20 generaciones para un pago de tonterías que jamás nos han beneficiado en lo más Que mínimo. no han sido útiles en nada. En nada. Como te dije, ninguna obra pública del gobierno, desde su historia, tiene una tasa de rentabilidad. Generamos un segundo piso y eso se los pongo de ejemplo. Un segundo piso en terrenos federales con una deuda local, ¿sí? Extendida, que le da de regalías a un tercero, que es el que cobra todo esto y que vende sus Claro. tarjetitas y que el costo del uso de ese segundo piso no debe de exceder los 5 pesos a ti como ciudadano. Ah, pero te cobran 255 y vas a salir a un semáforo. O sea, no tiene una vía de salida. Sí, ¿no? Entonces, aquí la ambición de muchas personas rompe el saco, rompe el bolsillo. Hay personas que, así como acabas de mencionar, le ponen un sobreprecio porque tiene que ir a otra altura. Yo te voy a decir, en la mecánica de suelos, si yo le echo tantito jugo de limón a ese sustrato kárstico, la roca se va a cortar, se va a abrir. Si le cae la lluvia ácida que ha estado cayendo, las cárcavas se van a hacer más grandes, ¿sí? Se van a derretir, es como fundir un queso. Entonces, si no sabe nada de mecánica de suelos, si no sabe nada de ecología del paisaje, si no saben de geología, de movimientos tectónicos, pues no podemos apostarle a un compromiso económico tan grande que nuevamente nos va a llevar a la miseria. Ese es el riesgo, ¿no? Eh, Ese es el riesgo. Yo lo que haría ahorita como político sería pagar la deuda externa y atender el componente que le falta al gobierno, la justicia. ¿Sí? Eso es lo que haría. Y lo que tú ganes ya valdría, estaría homologado al precio del dólar. Entonces, si ganas 50 pesos, sería el equivalente a $50. ¿Me explico? ok. Tenemos que dejar, por eso hay cosas que empecé a trabajar hace mucho tiempo con comunidades en Guatemala. Cuando yo trabajaba en Guatemala, en los Cuchumatanes, la gente era de lo más pobre que te puedas imaginar. Y gracias a los ingenieros que se formaron en mis grupos, pues ahorita tú puedes comer un corderito de raza, criado en condiciones completamente locales, con papas frescas, con unas variedades impresionantes de papas, a un precio muy accesible. Y su quetzalito que valía hace mucho tiempo 20 centavos de peso mexicano, ahora el peso mexicano vale menos de 50 centavos del quetzalito y no tienen petróleo. Ya sé. Entonces,
hay modelos económicos que nos están afectando y nosotros estamos promoviendo todo eso por nuestra ceguera y nuestra ambición. Si nos educamos bien, podemos salir a flote en grande, de la manera como el fénix que revive de sus cenizas. Nosotros podemos salir a flote muy bien y dejar un legado de educación para la humanidad sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Estos proyectos, pues como te digo, es momento de ponerles nombre y apellido y saber de dónde van a querer los recursos. Ahorita, por ejemplo, el Grupo Carso, curiosamente la camioneta que tomaron para el atentado contra el oficial de policía. Con los eslogans de Carso. Fue prestada por el Grupo Carso, no se reportó robada. ¿Qué pasó? O fue prestada o ¿qué pasó? ¿Sí? Y tenía ahí sus emblemas y sus cosas. Es increíble que nosotros permitamos que la codicia de unos cuantos acaben con el patrimonio de la humanidad y de México, ¿no? O sea, tenemos que pensar no nada más en los mexicanos, o sea, claro. Estamos en un planeta, es un solo planeta. Por eso ahí a veces me dicen, no, es que tú lo ves como utópico. No, espérate, no es que sea utópico o no, es que tenemos que mejorar nuestra calidad de vida empezando con cuidar al vecino, con cuidar la manera en cómo gastamos, cómo percibimos el entorno y opinando, bien o mal, pero opinando y razonando lo que estamos opinando. Así como ustedes me han dejado expresarme hoy, es necesario escuchar más voces, más opiniones y con datos, así como se los presenté, que tengan una referencia, que sepamos que ese dato existe y dónde fue tomado, cuándo fue tomado, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo que el estudio de mecánica de suelos está ausente y que la gente no sabe construir en un sustrato kárstico. Por eso las obras de cierto peso se hunden, se quiebran, y la Ciudad de México no tiene un sustrato kárstico, es un sustrato lacustre, que todavía peor. Y entonces, si nosotros quitamos el agua del fondo de la Ciudad de México, pues que generamos un hundimiento. Pues apenas llevamos 10 metros de hundimiento. Uh-huh. ¿Qué? No, digo, la verdad es que qué barbaridad. Hay mucho para ver. Sí, no ya el tiempo, pero estaría magnífico que ver. Sí, me gustaría mucho primero agradecerte, José Antonio, de veras que es un aire fresco escucharte. Me encanta la pasión, me encanta tu conocimiento y tu forma tan adecuada de exponer todas las cosas que estás diciendo. Comulgo con muchas de las que has dicho, me lleno y quedo con una tonelada de preguntas, sobre todo también desde que nosotros estamos haciendo lo que es esto de UTE, Unión de los Trabajadores del Espectáculo, y me encuentro una similitud tan grande entre lo que son las búsquedas, los terrenos, los territorios, las formas, los comportamientos, etcétera. Tú que estás diciendo esto de lo que es México, de la importancia de este México, ponía algo que me gustaría poner de lo que es el siguiente punto de lucha, de lo que es, creo que el proyecto que también estableciendo con una idea con Michelle tenemos, que se llama Por Amor a México. Este proyecto de Por Amor a México dice más o menos que se atenta contra las bases de la personalidad de nuestro país al no entender y atender a la cultura como un asunto prioritario de México. Nosotros somos mexicanos. La cultura, nuestros territorios, nuestras formas nos distinguen del planeta entero. Si no se cuidan, si no se mantienen, si no se entienden en el fondo y en la forma, estás dañando el mismo corazón de México. Dicen los políticos, viva México, digo, hay que demostrarlo. Decía en un momento, el patriotismo no se da solamente dado cuando tú estás fuera de México y escuchas al mariachi, y cuando ves un partido del mundial y cantan el himno nacional todos y se abrazan y cantan Cielito Lindo.
no solamente es ahí, en México está en todas partes, ¿no? Entonces está en los paisajes, está en el mundo de los mayas, está en el mundo de los seris y los yaquis, está en el mundo de Guerrero, está en el mundo de Chiapas, está en el mundo de Veracruz, está en el mundo de Monterrey, está en el mundo de Tampico, está en todas partes, en la Ciudad de México, está en todas partes. Entonces, es un placer escuchar tus palabras y estar, Michelle, tienes que estar invitado otra vez, tenemos que hablar. Sí. Hay muchas cosas que decir, sobre todo porque estoy seguro que muchas chicas y muchos chicos que están viendo esto se van a quedar con muchas preguntas y con muchas ganas de conocer mucho más. Entonces, ¿qué te parece? ¿Acepta nuestra invitación nuevamente? Claro, claro que pronto. Sí. Para mí es una responsabilidad de volver con respeto y cariño lo que recibo de mi gente. Perfecto, porque eso es lo que se trata y exactamente lo mismo que está pasando. A mí me encanta lo que dice el señor Duarte, mi amigo y mi socio Michel, de la pasión que tiene, de la entrega que tiene para todo este tipo de movimientos, que creo que es lo más loable, lo más plausible, lo más necesario, ¿no? Sí. Me da mucho gusto lo que hace Marta Luz, lo que hacen tantas chicas y tantos chicos que están armando este asunto del Tren Maya, pero también es tan importante el conocimiento de muchos de los puntos de vista, de aterrizar no con la víscera, aterrizar con el corazón, sí, con el cerebro también, no con las tripas solamente. ¿No? Entonces te felicito, los felicito a los dos, me da mucho gusto, he aprendido muchísimo el día de hoy. Muchísimas gracias. Toño, mil gracias. Te vamos a estar dando lata pronto porque creo que más allá del Tren Maya hay muchas cosas que podemos platicar y creo que el humano en general, como ya lo mencionaste, nos hemos alejado de la raíz y la raíz es la naturaleza. No le pongamos religión, pongámosle materia, es la naturaleza. Te agradezco mucho. Igual queremos que cierres el programa con otra canción y que nos sorprendas. Music, por favor. Bueno, la raíz para mí también es la familia, pero es mi familia inmersa en una naturaleza y en un país, ¿no? Magnífico. Y aprovechando esto, bueno, pues ahorita me vienen a la mente dos canciones y, por ejemplo, una es La Vigina y la otra es La Llorona, pero cantada ahora por la hija de Pepe Aguilar, okay. De Pepe Aguilar, sí. Entonces, cualquiera de las dos, cerrar con algo que te permite retomar esa raíz. Y déjame quiero presentarte a Mayel Orozco. Que como eso, que Mayel Orozco, vas a ver, ahorita vamos a poner lo que dice, pero te voy a presentar para que en la siguiente ocasión lo pongas. Es una cantante soberbia de este tipo de música. Me encanta. Pues hay que disfrutarlo y hay que compartirlo. Por supuesto. Querido amigo. Amigos, muchas gracias, no se diga más. Fue una plática enorme que aparte nos va a dar pie a esta zona de pláticas de ecología y del mundo. Vamos a tener a la gente de Fridays for Future, vamos a ver qué nos dicen. Sí. Después de haber tenido un decano, conocedor, doctor, maestro 01. 01001-007 bombocero, sí. Espero toparte pronto, Toño, la verdad, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Fue una plática acá que al calor de un mezcal o de unas caguamas en bolsita nos la hubiéramos podido amanecer. Por favor, que se haga un día de estos, por favor. Y bueno, señores, ha sido un verdadero placer. Mi nombre es Fernando Gallego, está conmigo mi compañero y amigo de siempre, Michel Duarte. Amigos, nos vamos con La Llorona. Gracias.